La pregunta que ordena la ponencia o que motiva la ponencia que voy a presentar ahora sería la cuestión de cómo estudiar la industria petrolera desde un enfoque marxiano, de la crítica marxiana de la economía política. ¿Por qué pienso que es relevante esta pregunta? ¿Por qué me hago esta pregunta? Bueno, en principio porque hice mi tesis doctoral sobre estos temas, digamos, pero más allá de la anécdota personal, me parece que es relevante porque cuando uno se acerca a la industria petrolera, aparecen un montón de formas concretas o de apariencias que constituyen un desafío para un enfoque marxiano por la preponderancia de factores extraeconómicos, no económicos, por ejemplo políticos, institucionales, en principio en la determinación de precios y a través de la determinación de los precios en la regulación de la acumulación de capital en la rama petrolera. Por ejemplo, la asociación entre capitales petroleros para la fijación de precios, ¿no? Por ejemplo, el cártel de las llamadas Siete Hermanas durante la posguerra o antes de la posguerra hasta la década del 70 en el Medio Oriente. También llama la atención la tendencia y la extensión de la intervención estatal en la rama a través de la propiedad de empresas petroleras, a través de la intensa regulación también de la rama en algunos países. O, por ejemplo, otro aspecto político llamativo es también la capacidad de asociación entre países para también tratar de influir sobre los precios, por ejemplo, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, e incluso la existencia de guerras que al menos indirectamente tienen motivaciones relacionadas con la acumulación de capital en la rama. Entonces, bueno, por eso la pregunta de cómo hacemos para explicar esta preponderancia de factores políticos en las determinaciones de precios desde un enfoque marxista. Y bueno, en principio uno lo primero que puede señalar es que la industria petrolera se caracteriza por la influencia que tienen las condiciones naturales en la productividad del trabajo que se aplica sobre los distintos yacimientos. Esto es que la calidad de los yacimientos determinan distintos costos de extracción y de esta manera justamente influye la calidad de cada yacimiento en el precio de producción del petróleo extraído. Ahora bien, esta particularidad, que es la que Marx estudia en la sección sexta del tomo 3, si no me equivoco, sobre la renta de la tierra, no es algo especial solamente de la industria petrolera, sino que abarca todas las producciones llamadas primarias, por ejemplo, y de manera muy notable, a la industria, a la producción agraria. Entonces, en realidad la pregunta tendría que especificarse más y sería, se podría formular preguntándose qué es lo especial, no ya de la industria petrolera, sino de la propiedad de la tierra y la renta de la tierra en la industria petrolera. ¿Qué es lo específico de la renta petrolera en comparación con el caso más clásico, que es el de la renta agraria? ¿Qué influencia tiene la propiedad de la tierra petrolera en el desarrollo de la acumulación de capital en la rama petrolera? Bueno, yo presento básicamente dos particularidades que creo que son las principales, que surgen de la materialidad del recurso del que estamos hablando, del petróleo. El primero de ellos es el que se conoce en general como el carácter no renovable, la primera particularidad, el carácter no renovable del petróleo, que en principio consiste en que no solo este recurso natural no solo no es producto del trabajo como toda tierra, como también lo es la tierra agraria, sino que además es un recurso que no se reproduce naturalmente, al menos en un horizonte relevante, horizonte temporal relevante para la acumulación de capital. Bueno, este carácter no renovable, el hecho de que no se pueda reproducir naturalmente, no tiene ningún efecto, en principio, sobre el precio de producción, los costos de producción más la ganancia en cada tierra, pero sí puede afectar el precio comercial, el precio del mercado. ¿Cómo lo afecta? Bueno, a través de el poder que le surge a la clase terrateniente de la industria petrolera de poder retirar las tierras de producción y de esa manera regular la producción con mucha más efectividad de lo que lo podría hacer la clase terrateniente agraria. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que tiene
la propiedad de la tierra petrolera, lo que le otorga a la clase terrateniente petrolera es el acceso a una fuente de riqueza social fija, una especie de bolsa de riqueza social que la clase terrateniente puede regular en qué medida se va gastando. Entonces, por ejemplo, si la clase terrateniente agraria, con intención de subir el precio de sus productos, retira tierras de producción, lo que pierde en un determinado año no lo puede recuperar en el siguiente. En cambio, la clase terrateniente, si decide no poner en producción o restringir la producción en un año, esa riqueza social queda bajo la tierra y la puede realizar más adelante. Esta mayor capacidad de restringir y regular la producción surge entonces de la limitación absoluta del recurso natural respecto a la necesidad social presente y futura por este valor de uso, por el petróleo. Y el ejercicio de este poder, en este sentido, al surgir esta limitación absoluta material del recurso, es siempre una forma concreta de regular el horizonte de agotamiento del recurso, es decir, de regular en el tiempo la satisfacción de la necesidad social presente y futura por el consumo de petróleo. En ese sentido, no estoy sosteniendo que es un simple poder arbitrario que tiene la clase terrateniente petrolera, sino que surge justamente de este papel que tiene en regular el ritmo de extracción y de esa manera regular la satisfacción de la necesidad social de la acumulación de capital global por el petróleo. Esta característica material, la no renovabilidad, lleva, en principio, a una mayor relevancia, mayor importancia de las rentas de monopolio absoluto por sobre las rentas diferenciales en comparación al caso agrario. Las rentas de monopolio absoluto son aquellas rentas que no se explican simplemente por la mayor calidad de los yacimientos, sino que surgen justamente de la capacidad que acabo de explicar de los terratenientes de regular la producción y de esa manera elevar el precio de mercado, el precio comercial, por encima del precio de producción de la peor tierra, que es lo que determinan las rentas diferenciales, bueno, tanto para Marx como para Ricardo. Ahora bien, esto tampoco significa que las rentas diferenciales no sean importantes, sino que siguen siendo importantes en la rama petrolera, pero en la determinación cuantitativa de la renta diferencial influye el ejercicio de este monopolio absoluto, porque, por ejemplo, al regular los terratenientes la producción en las mejores tierras, hacen elevar el precio y eso hace que tierras que antes no podían entrar en producción, entren en producción. Por ejemplo, cuando surge la OPEP o cuando la OPEP logra influir efectivamente sobre los precios en la década del 70, restringiendo la producción y fijando cuotas de producción en el Medio Oriente, lo que termina pasando es que se desarrolla la producción offshore, que hasta ese momento era muy marginal, especialmente en el Mar del Norte. Esto lo que hizo fue redefinir cuál es la peor tierra, ingresó una tierra peor que era la del Mar del Norte y eso transformó una renta que era originalmente de monopolio absoluto en rentas diferenciales. Entonces, la preponderancia de las rentas de monopolio absoluto y la influencia de este tipo de renta en la determinación cuantitativa de la renta diferencial explica y hace mucho más relevantes a las relaciones directas o políticas en la determinación de los precios y de allí en la regulación de la acumulación de capital. Sin embargo, esta influencia del poder político sigue siendo forma concreta de regulación de la producción y el consumo sociales. En este sentido, de manera similar a lo que sucede con la lucha de clases en la regulación del valor de la fuerza de trabajo, como explicó recién Gastón. Sigue siendo una forma concreta de la fijación del precio. La segunda particularidad que encuentro relevante para explicar estas formas concretas particulares de la industria petrolera también surge de la materialidad de la tierra petrolera, y es que es distinguible la tierra superficial, la superficie, del recurso natural en sí. Es decir, no es lo mismo ser propietario de la tierra superficial que tener acceso al recurso que está en el subsuelo. Esto es lo que se distingue en muchos países, o en la mayoría de los países, entre la propiedad de la tierra superficial y la propiedad del subsuelo. Ahora, como consecuencia de esta distinción,
o bueno, en realidad como consecuencia de que el recurso natural está en el subsuelo, este recurso para poder ser explotado de manera capitalista tiene que ser primero buscado y encontrado a través de una inversión relevante de cierta magnitud de capital en la etapa de exploración. Entonces, esta particularidad doble, ¿no? la distinción entre la tierra superficial y el subsuelo, y el hecho de que para poder explotarlo primero hay que hacer una inversión relevante de capital, lleva a que el capital arrendatario, el capital que alquila la tierra, el que realmente la explota, pueda reclamar con éxito derechos de propiedad, al menos parciales, sobre el recurso natural, no necesariamente sobre la tierra superficial. Y esto lo que transforma es que el capital arrendatario tiende a ser también propietario del recurso natural, aunque exista frente al capital arrendatario, la empresa capitalista petrolera, un terrateniente formal que sigue teniendo la propiedad de la tierra superficial. Esto tiene diferentes expresiones jurídicas en los países. Esencialmente, la distinción es entre Estados Unidos, que es uno de los países más importantes petroleros, y el resto del mundo, porque en Estados Unidos está unificada la propiedad superficial de la propiedad del subsuelo, es decir, quien tiene la tierra superficial tiene también derecho a la explotación del subsuelo, cosa que es una excepción a nivel mundial. Ahora, en ese caso, se desarrolló históricamente, bueno, no la costumbre, sino la regulación de los contratos de arrendamiento de la tierra petrolera que distinguen la cesión del subsuelo de la cesión de la superficie, es decir, se puede retener el uso de la superficie cediendo el subsuelo. Por otro lado, se desarrollaron contratos, y esto se reguló legalmente a través de la intervención estatal, en los cuales es obligatoria la extensión del contrato de exploración una vez que se encuentra petróleo explotable comercialmente hasta el agotamiento del recurso, es decir, el capitalista que arrienda una tierra en la cual no sabe si hay petróleo, invierte capital, si encuentra petróleo, tiene el derecho de extender el contrato de arrendamiento hasta el agotamiento de ese recurso, por más que sean 30, 40, 50 años, y el terrateniente superficial no puede reclamar, no puede rescindir ese contrato. Y además, en parte como consecuencia de esto, lo que se desarrolló es un sistema de pago por adelantado de un canon que varía en torno a la calidad percibida de los yacimientos. Con lo cual, esta combinación de extensión obligatoria hasta el agotamiento con un pago por adelantado, lo que está, a mi juicio, poniendo en evidencia es que el capital arrendatario, la empresa petrolera, cuando firma un contrato de arrendamiento, en la práctica está comprando el recurso natural. En el resto del mundo, la propiedad está dividida, es decir, los estados nacionales en general tienen derechos sobre el subsuelo, más allá de quién sea el terrateniente superficial, pero también se desarrollan de manera bastante universal concesiones muy largas, de 50 o incluso hay de 100 años, que coinciden o exceden muchas veces el horizonte de agotamiento del subsuelo, y también hay pagos por adelantado, con lo cual, pese a que existe formalmente la distinción entre la propiedad del subsuelo y, aunque el Estado se reserva siempre, en general, en las distintas constituciones, de manera inalienable la propiedad del subsuelo, en la práctica, en los contratos de arrendamiento tan largos y en los cuales también se pagan cánones por adelantado, está cediendo para el horizonte de valorización relevante de ese capital la propiedad del recurso. Perfecto. Esta segunda particularidad tiene la consecuencia de que la estructura social, lo que podríamos llamar la estructura social de la industria petrolera, es un poco distinta a la estructura social de la industria agraria, de la producción agraria, en el sentido de que hay en realidad dos terratenientes, el terrateniente superficial y el terrateniente del recurso natural, y que además hay una tendencia muy fuerte a que quien es el capitalista arrendatario tienda a asumir la propiedad del recurso natural.
Y por eso hay una tendencia muy fuerte a que la empresa petrolera tenga que cumplir funciones de terrateniente. En la práctica, a que esté interesado no solamente en la valorización de su capital a la tasa normal de ganancias, sino también en la maximización o en la apropiación de renta de la tierra, aun cuando formalmente existe otro terrateniente, el terrateniente superficial. Por eso, en los casos en los cuales hay arrendamientos formales entre un terrateniente privado o estatal, entre un terrateniente superficial y una empresa capitalista, hay tendencia y posibilidad y potencia del capital a construir un cártel que pueda fijar los precios. No porque tengan un poder monopólico basado en el tamaño de su capital, sino porque tienen la capacidad, que es propia de la clase terrateniente, de regular la producción. Entonces, por ejemplo, las empresas petroleras tienen capacidad de acordar entre sí cuotas de producción. El ejemplo clásico otra vez es los 50 años de dominio de las empresas multinacionales en el Medio Oriente hasta la década del 70. O cuando los estados nacionales quieren ejercer plenamente su derecho como terratenientes, lo que se encuentran forzados a hacer es crear una empresa pública y en general expropiar a las empresas capitalistas privadas y generar una empresa pública también capitalista, pero para explotar la tierra. Quiero decir, cuando efectivamente el Estado Nacional quiere cumplir las dos funciones de terrateniente, también tiende a necesitar generar una empresa estatal. Esto también explica la intervención estatal. Por esta tendencia a la necesidad de representar los dos papeles de manera unificada. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la primera particularidad que desarrollé, el carácter no renovable, lleva a una particular preponderancia de las mediaciones institucionales y políticas en esta industria, que es distinta tanto al resto de las producciones industriales en general, como también a la rama agraria que comparte con la rama petrolera la importancia de los recursos naturales. La segunda particularidad que desarrollé, esta cuestión de la complejidad y distinción de la propiedad de la tierra, lo que hace es generar una tendencia particularmente fuerte a la unificación de los papeles sociales del terrateniente y del capitalista en un mismo sujeto social, que también existe en la rama agraria, se da muchas veces, pero es particularmente fuerte en la industria petrolera. Creo que acá es más cuantitativa que cualitativa la distinción. Creo que estas dos particularidades ayudan a explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo la cartelización en Medio Oriente, o incluso el surgimiento de la OPEP, que de otra manera uno tiende a entender como un avance del capital sobre la función del terrateniente, ¿no? El hecho de que las empresas petroleras puedan cumplir funciones de terrateniente no es simplemente porque los terratenientes sean débiles y la clase capitalista sea fuerte, como a veces se explica, simplemente por una cuestión de relaciones de fuerza, sino porque en realidad lo que está subyaciendo ahí es el hecho de que las empresas capitalistas están cumpliendo su rol social como terratenientes por ser propietarios en la práctica del recurso. Por último, creo que estas conclusiones no están modificando las determinaciones esenciales, digamos, de la acumulación de capital basada en los desarrollos de Marx sobre la renta de la tierra. O sea, no estoy diciendo que esto modifica el contenido de la regulación de la producción de valor y la acumulación de capital, sino más bien las formas concretas en las cuales se realizan, estas formas concretas en las cuales existe la preponderancia de las formas políticas. Bueno, con esto cierro. Muchas gracias.